Esto es Radio Encerrada. Jueves 26 de marzo de 2020. A esta hora, El Salvador tiene 13 casos confirmados del COVID-19. Tiene también mucha incertidumbre y la posibilidad de una enorme deuda económica. Radio Encerrada es un podcast de Revista Factum. Información, entrevistas, análisis y entretenimiento mientras dura la cuarentena por el COVID-19. El encierro pasa factura y El Salvador apenas empieza la cuarentena domiciliaria obligatoria. Una de las preocupaciones recurrentes de los padres de familia es qué hacer con sus hijos e hijas en estos momentos, cómo tratarlos, cómo explicarles lo que está pasando y algo no menos importante, estar atentos a los posibles maltratos o abusos contra la niñez. Entrevistamos a Ludin Chávez de Save the Children para tener luces al respecto. En el episodio de hoy haremos un repaso de las noticias más relevantes de los últimos días, en particular de la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa para que el Ejecutivo pueda endeudarse hasta por $2,000 millones. También le daremos voz a los albergados de la Vía Olímpica y escucharemos las recomendaciones para no aburrirse del periodista Rodrigo Arias. Soy César Faguaga. Arrancamos. Los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador. Hola amigos de Radio Encerrada, quiero contarles que desde la noche del 25 de marzo El Salvador tiene 13 casos confirmados de COVID-19 y otros 15 casos son analizados y manejados como sospechosos. Cabe destacar que después de la presión de los periodistas porque el Ministerio de Salud no da información, el gobierno liberó una tabla donde detalla que 8 de los casos confirmados son de personas que tienen entre 40 y 80 años. Es un rango de edad muy amplio y que todavía no permite identificar o perfilar a los pacientes. La cifra que va incrementando todos los días y que no para es la de personas que están en los centros de contención. Al momento están 3.065 personas distribuidas en 68 albergues. Esta situación preocupa mucho a los familiares de esas personas porque no tienen claridad si les van a realizar pruebas de COVID-19 o qué es lo que va a pasar con su situación después de que pasen los 14 días donde se maneja el periodo de incubación del virus. Y bueno, con este informe regresamos al estudio. Era Loida Martínez Avelar, la periodista de Revista Factum que día a día trata de sacar información al acorazado Ministerio de Salud. Los periodistas de Factum siguen en el terreno. Estos son sus reportes. ¿Qué ha pasado hoy en El Salvador? Nuestros reporteros te lo cuentan. Un saludo a todos los escuchas de Radio Encerrada. Este jueves 26 de marzo, la Asamblea Legislativa le aprobó al presidente Nayib Bukele poder negociar deuda externa hasta por $2,000 millones para enfrentar la emergencia del COVID-19 y para un plan de recuperación económica después de la crisis. El problema, meramente financiero, es que El Salvador vive en crisis económica permanente y eso se refleja en la deuda creciente de cada año. En 2015, El Salvador ya superaba los $16,000 millones en deuda. 5 años después, el país ha consolidado una deuda que por lo menos a octubre de 2019 llegaba a los 20.300 millones. A eso hay que sumarle nuevas deudas por empréstitos que están en negociación, como los 98 millones que puede prestar el gobierno para la fase 2 del Plan de Seguridad Control Territorial y otros 109 millones para la fase 3 de dicho plan. Ahora la emergencia ha empujado a que el país salga a buscar más deuda hasta por $2,000 millones, lo que volverá más complicado el panorama económico. Por el momento no hay un plan de emergencia detallado, ni tampoco uno de recuperación económica, pero la urgencia por la enfermedad hizo que la Asamblea, por unanimidad, le aprobara al presidente una deuda muy abultada. En El Salvador, la deuda externa per cápita, es decir, por persona, es de más de $4,000, en una economía basada en el consumo y sostenida en parte por remesas familiares de salvadoreños en el extranjero, principalmente los residentes en Estados Unidos. Hasta aquí el reporte. Era Fernando Romero desde la Asamblea Legislativa. Brian Avelar nos cuenta sobre los 2 primeros casos autóctonos del COVID-19 en El Salvador. También nos cuenta cómo el Ejecutivo, que no permite preguntas en sus conferencias de prensa, se enreda cuando trata de informar sobre el coronavirus.
Hola César, es un gusto saludarte y gracias a toda la audiencia de Factum por estar escuchándonos. Les voy a contar un poco sobre los 4 nuevos casos de coronavirus positivos de los que informó ayer el gobierno, y específicamente sobre los 2 casos autóctonos. ¿Qué quiere decir esto y cómo ocurrió? Pues bien, las autoridades ayer dieron una conferencia de prensa en la que informaron sobre 4 nuevos casos, de los cuales 2 son importados, es decir, que estas personas venían del exterior. Se trata de 2 salvadoreños que venían de Italia y que vinieron infectados con el coronavirus. Entonces, estas personas vinieron después de la emergencia nacional, después del 14 de marzo. Estas personas fueron ingresadas inmediatamente a un centro de cuarentena en las que estuvieron, según las autoridades de salud, aislados. Sin embargo, una de estas personas tuvo 10 contactos con personas diferentes, por lo cual se cree que hay nexos epidemiológicos, es decir, que pudo haber infectado a más personas. Eso es en cuanto a los casos de Italia, están bastante claros, creo yo. Acá los siguientes casos son los importantes y los más curiosos y también los más peligrosos. Los 2 casos autóctonos se trata de 2 salvadoreños que son familiares entre sí y que recibieron a un salvadoreño que vino de Estados Unidos antes de que el gobierno declarara la emergencia nacional, es decir, antes del 14 de marzo. Ese salvadoreño, como vino antes de la cuarentena, fue puesto en cuarentena domiciliar. Entonces fue enviado a su casa prácticamente, donde los controles eran bastante laxos, es decir, casi inexistentes. Esta persona en su casa vivía con otras 2 personas más. Pues resulta que después de aproximadamente 15 días de haber llegado a su casa, las 2 personas que vivían con él resultaron con síntomas. Como estaban en una cuarentena domiciliar, tuvieron la posibilidad de llamar al 132 y que médicos llegaran a revisarlos. Se les hicieron las pruebas de coronavirus y resultaron positivos. Entonces las autoridades se preguntaban ¿por qué estas 2 personas tienen? Y pues lógicamente digamos que el nexo conduce a que la persona, su familiar que vino de los Estados Unidos, ese es quien trajo la enfermedad. Entonces, luego de que estos 2 resultaran positivos, que son los nuevos casos de los que habló el presidente, que estaba en Santa Ana, en la ciudad de Santa Ana, departamento de Santa Ana, se le hizo la prueba al primer familiar, es decir, al que vino de Estados Unidos. Esa prueba todavía no está el resultado, pero lógicamente todo indica que él también va a resultar positivo. La diferencia es que él es un paciente asintomático, es decir, que no presentó ningún síntoma de estornudos, tos, nada, fiebre, nada, sino que solamente sus familiares. Esta es una información que Factum ha obtenido de una fuente que es cercana al gabinete de crisis que participa de estas reuniones. Sin embargo, las autoridades de salud y el mismo presidente Nayib Bukele ayer no pudieron dar una explicación clara de lo que estaba pasando, al menos al principio. En una serie de tweets después de la conferencia de prensa, tanto el viceministro de Salud, Francisco Alaví, como el presidente Nayib Bukele se contradijeron en tweets que publicaron en sus cuentas, en sus respectivas cuentas, y posteriormente fueron cambiando los tweets. Al principio, el presidente tuiteó que eran 2 casos los que estaban en cuarentena y 2 no estuvieron nunca en cuarentena. Al mismo tiempo, el viceministro de Salud había tuiteado que eran 3 casos los que sí habían estado en cuarentena y 1 que no. Luego ambos borraron sus tweets al verse contrariados y luego el viceministro Francisco Alaví corrigió como lo había dicho el presidente Bukele. Pero también el presidente Bukele había corregido uno de los tweets, lo borró y luego puso que eran 2 que estaban en cuarentena domiciliaria y 2 que estaban en cuarentena en un centro de resguardo. Entonces, después de esta confusión, ambos publicaron tweets en el mismo sentido, diciendo que eran 2 personas de los 4 nuevos casos, 2 se encontraban en cuarentena domiciliaria y 2 en cuarentena en un centro de resguardo. Entonces, esta información a medias generó un poco de confusión en la población y específicamente en la gente que vio esta información a través de redes sociales. Esa es básicamente la información que yo tengo sobre estos casos, al menos hasta esta hora, con este aditivo, con este extra de que posiblemente ya tengamos un caso más, al menos un caso más confirmado, que es el paciente que contagió a las otras 2 personas en Santa Ana. Lo peligroso de esto es que las autoridades dicen que no hay forma de saber si estas personas que fueron contagiadas tuvieron contacto con más personas. Ellos dicen que no. Ellos le dijeron a las autoridades que solamente con 3 personas habían tenido contacto en toda su cuarentena, pero las autoridades pues saben que no tienen cómo corroborar esta información. Entonces, básicamente esa es la información que tengo hasta ahora, César. Muchas gracias a nuestros oyentes y gracias a vos por el espacio. Esta emergencia no es igual para todos. ¿Cómo viven la cuarentena? Los encuarentenados de la Vía Olímpica. Más de 250 personas permanecen en la Vía Olímpica, ubicada en Mexicanos.
Esta semana ha sido difícil para ellos. El lunes hubo un intento de trasladar a un grupo a otros albergues, pero sin informarles debidamente por qué y a dónde los llevarían. Los albergados exigen que el Ministerio de Salud les haga la prueba PCR para descartar que tienen coronavirus y así poder seguir la cuarentena obligatoria en sus casas. Hay personas que tienen ya 14 días en la vía. La petición es la misma que en otro albergue. En La Palma, en el Centro Obrero Dr. Mario Zamora, 140 personas han enviado una carta al viceministro de Salud para que les haga la prueba. Aún no hay respuesta. Desde la Vía Olímpica, uno de los afectados nos amplía sus preocupaciones y nos cuenta cómo es el día en el albergue. No se identifica por temor de ser trasladado a otro albergue. El mismo problema tendríamos a estar en un encierro, a estar donde estamos acá. Si es porque van a cerrar aquí las instalaciones, que lo saquen a todos. No podemos hacer discriminación de los adultos mayores porque esa es violación a los derechos humanos. Quieren llevarse a la gente de más de 60 años o de 60 años en adelante para el Hotel Bahía del Sol y ellos no quieren irse. Así que se está negociando a ver cómo se va a hacer. Ahorita estamos hablando por teléfono con la ministra de Salud y vamos a ver en qué quedamos. Porque los señores que son bastantes no quieren irse de aquí. Tenemos embarazadas y mujeres que acaban de tener a sus hijos y estamos armando los centros por grupos de edad, priorizando a aquellos que tienen mayor riesgo. No es que pero el centro se va a cerrar, el centro completo de Pues entonces cuando se cierre el centro que salgamos todos, pero no nos vamos a ir uno y lo vamos a quedar otros. Una de las cosas, habemos 4 personas acá de Chalatenango, yo hablé con el personal de enfermería, que si me mandan a Chalatenango, de acuerdo, pero ¿dónde voy a salir yo para allá, para la Costa del Sol? Es algo que verdaderamente es ilícito. Eso es ilógico, estar jugando con el cuidado de un anciano. Si usted quiere cuidar a los ancianos, mándelos para donde él les diga o mande a hacer los test. Los exámenes que corresponden al coronavirus y entonces la situación está solucionada. El que salga mal, ok, aislarlo. Si yo estoy mal de mi enfermedad, entonces a mí aislarme, pero no de esa manera como lo están haciendo. Bueno, sí, todavía no sabemos qué decisión se va a tomar porque los mayores de 60 años no quieren irse, los están queriendo llevar al Hotel Bahía del Sol y no aceptan. Ellos consideran de que aquí en las instalaciones de la Vía Olímpica están mejor porque hay libertad de caminar y la distancia que se puede guardar entre personas y personas puede ser a veces hasta de 10 metros si uno quiere. Así es que todavía no sabemos cómo vamos a salir de esta situación. La gente está enardecida en este momento. No se sabe qué va a pasar. El audio fue del día que querían llevarse a los adultos mayores. Al final, algún personero de salud puso a alguien al teléfono y se negó la negociación que se iban a ir los que querían irse. Pero al día siguiente yo vi gente que se supone se iba a ir, estaba con sus maletas, pero resultó que no se habían ido y no se fueron porque les dijeron que había en un pabellón, aquí hay 2 pabellones, digamos, que dividen un pasillo en la Vía Olímpica, que habían unas personas que no se podían ir porque había un pabellón donde había gente que estaba como con sospechas. Por eso a esas personas no los dejaron irse. Aquí lo que estamos pidiendo pues es que nos hagan las pruebas, ¿verdad? Igual ya la ayuda ha venido disminuyendo tanto en cantidad como en calidad, ¿verdad? Los alimentos, aunque digamos dentro de las condiciones pues estamos estables, pero sí lo que hemos criticado pues que de hecho desde el día que se vino pues ha habido cierto hacinamiento y eso pues también complica pues porque pudimos haber venido sanos y acá contraer el virus. Básicamente acá la luz se enciende de los pabellones a eso a las 7 de la mañana. Hay un día en particular donde sí nos toca por módulos, cada grupo en cada habitación, hacer la limpieza de los baños, verdad que relativamente pues no están tan sucios porque todos estamos procurando de mantenerlo lo más limpio. De ahí pues algunos
algunos lo que hacemos es lavar la ropa del día anterior, ¿verdad? Para que no se nos vaya acumulando. De ahí vamos a las 8 ya empiezan a servir el desayuno, vamos a comer. De ahí a las 7, perdón. De ahí hay una jornada de 8 a 10 donde toman la temperatura y hacemos la cola, nos toman la temperatura y cada quien pues decide caminar o irse para su cuarto o ver televisión. Igual a las 12 sirven el almuerzo, de 12 a 2 de la tarde. Nos turnamos para limpiar la cafetería también, para limpiar el pasillo. De ahí en la tarde pues la misma rutina, donde cada quien se va para su habitación, lee un libro, ve televisión. En la tarde ya empieza otra vez la jornada de toma de temperatura, anda alrededor de las 5 a las 7 de la noche, hora también que coincide con la hora de la cena. Y básicamente ahí cuando ya se ve más gente caminando, ¿verdad? Que anda, hay un pequeño grupo que juega tenis, otro pequeño grupo que juega fútbol, otros hacen ejercicios libres, hay un grupo también que rezan el rosario, ¿verdad? El grupo católico, hay un grupo cristiano evangélico que también se reúne a hacer sus oraciones, ¿verdad? A leer la palabra de Dios. Y así se va pasando el día a día. Llevamos ya prácticamente 12 días en la misma rutina, pues, ¿verdad? Al final, pues, lo que pedimos es que se nos realicen las pruebas, pues, ¿verdad? Descartar esa posibilidad y que en la medida de lo posible nos envíen a nuestras casas, porque no tiene sentido estar aquí si ya estamos descartados como posibles portadores del virus. Jessica Ábalos con la entrevista principal, esta vez con Ludin Chávez, experta en niñez y adolescencia de Save the Children. ¿Cómo hacer para no transmitir estrés a los niños y niñas? ¿Qué actividades en casa pueden servir como válvulas? ¿Hay un riesgo potencial de abusos sexuales por el hacinamiento dentro de las casas? Estas y otras preguntas en los siguientes minutos. En tiempo de emergencia, el análisis y la calma son necesarios. Esta es la entrevista de hoy. Nos acompaña Ludin Chávez, quien es experta en niñez y adolescencia. Le agradecemos mucho, Ludin, su tiempo para ayudarnos a responder algunas preguntas sobre cómo afrontar esta crisis con las niñas y los niños. Un saludo para usted, para todo su equipo de trabajo y sobre todo para toda la población salvadoreña. Yo soy Ludin Caballero Chávez, soy directora de operaciones de programas en Save the Children, pero además la punto focal humanitario. En este sentido, he estado atendiendo las respuestas a las emergencias que se han provocado o que se ha suscitado en el territorio salvadoreño desde el año 1998, desde la respuesta que hicimos para la tormenta tropical Mitch, pasando por los terremotos, las diferentes epidemias que también hemos tenido, las tormentas tropicales y además otras emergencias por eventos antrópicos, es decir, por los provocados por el ser humano, como las migraciones, los desplazamientos y otras. Pero ante todo quizás mencionar que Save the Children está enfocado en atender las necesidades humanas fundamentales de la población que es afectada por las consecuencias de estos eventos. Entonces, en este sentido, pues como institución tenemos una larga trayectoria y larga data de trabajo con niñez en particular y en población en general. Población en riesgo y además en momentos de crisis, ¿verdad? Por lo que menciona, llevan años trabajando con esta población, diferentes catástrofes, desastres, tormentas, pero lo que tenemos ahora es una situación sin precedentes y además muy bien particular porque no se parece en nada a las cosas que habíamos tenido en el pasado, porque ya teníamos experiencia en manejo de crisis en terremotos, en tormentas tropicales. Entonces ahora nosotros queremos como revista Factum que se hable de un tema que a lo mejor poca gente lo está hablando porque estamos tan agobiados o estamos tan saturados que a lo mejor no le estamos prestando la importancia de vida, y es el tema de cómo afrontamos esto o cómo hablamos este tema con las niñas y con los niños, que usted como experta desde esa experiencia que nos ha comentado, que nos diga cómo nosotros o cómo los padres de familia deben comunicar a sus hijos lo que está pasando, cómo pueden explicar lo que está ocurriendo sin generarles un trauma peor. Una premisa muy importante es identificar
la información correcta, ubicarnos en la información que parte de las fuentes oficiales. Como padres y como madres de familia, cómo rescatar la información concreta que nos es útil primero y dejar por un lado toda la información que está llegando a través de redes, porque en muchas ocasiones es información falsa. Entonces, ¿cómo podemos primero identificar la información correcta para estar listos al momento de abordar este tema con la niñez? Y también otro aspecto importante es ubicarnos en la edad de las niñas y de los niños que tenemos en casa, ¿verdad? Porque podemos tener niñas de 3 o niños de 4 años, como también podemos tener niños de 9 años y que por consiguiente están en diferentes grados de la educación primaria. Entonces hay que ubicarnos cómo vamos a dar el mensaje a un grupo de niños o a un par de niños que podemos tener en la casa en un rango de edad y luego al otro. Entonces es bien importante este aspecto, pero también partir de los saberes que los niños y las niñas ya tengan, es decir, iniciar la conversación consultándoles qué saben ellas y ellos, cómo han escuchado, qué es lo que han escuchado y sobre todo saber cómo ellos lo interpretan, cómo lo asimilan y qué sienten alrededor de la epidemia y del virus. Entonces, ese es un punto importante para iniciar la conversación. Primero, reafirmar lo positivo que los niños ya saben, validar los sentimientos que ellas y ellos tengan alrededor del virus. O sea, no podemos decir, no te preocupes, no podemos decir eso, sino que decir, bueno, la preocupación es válida, pero vamos a ver qué es exactamente lo que está pasando. Entonces, como padres de familia debemos buscar, como había dicho, esa información oficial que está esparcida tanto en las redes, pero de fuentes oficiales como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y las organizaciones que trabajamos con temas de niñez. Entonces ahí hay información concreta. Hemos tenido el cuidado de no saturar de información, sino que la información que justamente le puede ayudar a los padres para comunicar los mensajes con los niños y con las niñas. Es importante hablarlo entonces. Es importante hablarlo, es importante reconocer los sentimientos que le generan y partir de los saberes que ellos ya tienen. Entonces, algo que puede ayudar mucho a los padres es primero conocer que un virus, ¿verdad? Que es lo que ahorita está enfrentando la humanidad, es un ser demasiado inofensivo si está fuera del organismo, pero que estando dentro de él tenemos que tener cuidado para no padecer los síntomas graves. Entonces, en ese sentido, solamente conociendo que lo mejor es mantener lejito el virus, podemos aprovechar para decirles, bueno, entonces tenemos que guardar las medidas de prevención. Probablemente no todos los padres y las madres debemos de llegar a saber que el virus que tiene solamente un ácido nucleótido, no. Tenemos que encontrar la información concreta de forma sencilla, de decirle a los niños, un virus es una partícula muy pequeña, inofensiva cuando está fuera del organismo. Por lo consiguiente, debemos de practicar todas las medidas de prevención y una de ellas es estar aquí en casa. Algunos padres de familia ya, a pesar de que esto, digamos, no tiene demasiado tiempo, bueno, estamos hablando del encierro, ¿verdad?, de la cuarentena, pero ya están sobrepasados física o emocionalmente por lo que está ocurriendo. ¿Cómo podemos hacer entonces los padres de familia para no transmitir este estrés o esta carga a las niñas y a los niños? Una de las actividades que Save the Children promueve en los diferentes países en los cuales estamos es ayudar a los padres y a las madres a respirar. Esta indicación de esta actividad que respiramos puesto que estamos vivos, pero no es una respiración consciente, sino que cómo podemos decirle a los padres y madres que se aparten un poquito, que puedan primero ellos mismos y ellas mismas interiorizar sus propios sentimientos, porque también es válido que los padres nos descompensemos por rato. Lo que sí tenemos que hacer es buscar cuáles son esas actividades que nos ayudan a poder solventar y a gestionar estos sentimientos. Entonces, la respiración profunda, intencionada, el hacer la inhalación con los 10 segundos que recomiendan los expertos en temas de respiración, mantener la respiración y exhalarla es una de las maneras en que los padres van a ir disminuyendo el estrés, provocando que las conexiones nerviosas vuelvan a tomar su ritmo normal y entonces estarán listos para abordar las preguntas de sus niños. Este tema es muy importante, a la vez, independientemente de la fe o del credo religioso que las personas tengan, también está documentado que el hecho que se dé en un momento una oportunidad para, de acuerdo a su fe,
su religión o el credo que profese, pueda tener esos momentos de comunicación con la creencia que tengan y esto les ayuda a bajar igualmente el estrés. 2 actividades sencillas que le pueden ayudar a estar listos para enfrentar los miedos personales, pero estar listos para afrontar los miedos y el estrés y las dudas que tengan los niños y las niñas que están en su casa. ¿Hay alguno práctico que pueda funcionar específicamente para los niños y las niñas? Fíjense que a la vez hay materiales o juguetes que ayudan a los niños a lidiar con el estrés y en muchas ocasiones en los centros escolares están, en los centros de cuidado de la infancia también están, que son estas bolas antiestrés que si las tenemos que bien en casa, pero si no las tenemos podemos decirles a los niños que tomen un papel, una almohada, un trapo, lo que tengan a su alcance y que lo corruguemos, ¿verdad? Entonces cada quien puede estar haciendo ejercicios de mover sus manitas, de distender sus dedos y luego alzarlos, apiñarlos, y con eso también están ayudando a que los niños reduzcan el estrés y es un ejercicio muy para ellos. Usted mencionaba el tema de la escuela ahora y una de las cosas que han surgido en esta crisis es que, bueno, ya hay denuncias o padres de familias que al menos en redes sociales se están quejando por la carga de tareas que algunos colegios o escuelas están enviando para los niños y las niñas, porque bueno, esto implica que los padres, al mismo tiempo que están algunos quienes tienen este privilegio tienen que hacer trabajo desde casa, pero al mismo tiempo son quienes tienen que supervisar estas tareas y acompañar estas tareas. ¿Qué recomendaciones específicas dan ustedes sobre este punto, sobre cómo manejar la carga que se está llegando desde las escuelas, si es que se le puede llamar así, ¿verdad? Fíjese que antes de contestar directamente a su pregunta, quiero mencionar que en un tiempo regular, cuando no estamos enfrentando una emergencia, la rutina escolar es un factor de estabilidad emocional para la niñez. La escuela y el desarrollo de su currícula ayuda a los niños también a establecerse rutinas en la vida. Entonces, al estar todo este proceso de la rutina escolar, entonces los niños se encuentran en una situación en la casa que es muy importante abordarla y saberla gestionar. De esa manera hay recomendaciones muy concretas en las que primero voy a dirigirme acerca de tu pregunta hacia los padres y las madres. La razón por la que hay el envío de tareas, que probablemente debería de ser de una forma alternativa, no solamente el envío de guías, ni más tareas, ni más ejercicios de matemática o de otras, sino que también alternativas, como por ejemplo ahora que está la tecnología, hemos visto muy buenas prácticas y muy buenos ejemplos de maestros aún en el área rural que están conectándose a YouTube, y perdón por la alusión a estas redes sociales con su nombre, pero que están haciendo videos en vivo que están enviando a los niños y a las niñas. Entonces voy a referirme luego a los centros escolares, pero quería referirme a cómo interpretar por parte de los padres y las madres el hecho de que los centros escolares o los docentes estén tratando de que los niños tengan una rutina escolar. Es muy importante la percepción que nosotros podamos motivar con los padres, en el sentido de ver con buenos ojos el hecho de que los niños, a pesar de estar fuera de la escuela y de la rutina escolar, se esté tratando que en la medida de lo posible ellos se adhieran a una rutina educativa fuera de la escuela o lejos de la escuela. Entonces esto ya cambia la percepción, porque también se están dando recomendaciones que ayudan a los niños a comportarse o a adquirir prácticas que tengan que ver con el seguir una rutina aunque estén dentro de la casa. Por ejemplo, el levantarse a la misma hora, tomar su baño, sus alimentos y como a las 8 empiezan clases o a la hora que empiezan clases, tomar las tareas que tengan desde las diferentes metodologías que les hayan enviado y asumir que están dando esas horas como que estuvieran en la escuela. Inclusive tomar los espacios de receso como los tenía en la escuela, trabajar en la mesita que tenga o en la silla que tenga en la escuela, a partir de ello empezar a hacer sus tareas con esta percepción, ¿verdad? Y que están siempre, aunque estén fuera de la escuela, sujetos a una rutina que les va a ayudar a gestionar de mejor manera la emergencia. Entonces, de esta manera, asumida tanto por la niñez como por los padres y las madres, van a tener probablemente otra percepción acerca de las tareas y de las diferentes lecciones que les estén enviando desde sus centros educativos.
Ahora bien, me quiero referir a la otra parte, a los centros educativos. Tenemos que saber que aun cuando los padres tuvieran su mejor disposición para acatar y resolver y asumir las tareas que se les están dejando, también tenemos que estar conscientes que estamos en una situación inédita. Entonces, la cantidad, la dosis de tareas que se les estén dejando a los niños por los diferentes medios en los que se les estén enviando, también tiene que ser dosificada y también tiene que ser cambiada en su metodología. Una de las principales recomendaciones que hay es que tengan acercamientos docentes y alumnos y alumnas para gestionar el estrés, en el sentido de que se les consulte cómo se sienten, qué saben acerca del virus. Lo mismo que mencioné para los padres sobre las medidas de prevención. Si un docente, un centro educativo incorpora esto en la currícula alternativa que está llevando a cabo en este proceso o en esta época de emergencia, va a conseguir que también las otras actividades que son más dentro de la currícula regular van a ser asumidas, aceptadas y hasta incluso con mayor satisfacción por parte de la niñez. Pero si solamente se trata de mira, aquí te envío y lees desde la página 40 a la página 75, entonces probablemente estamos haciendo una forma de entrega que solamente está encaminada a cumplir con los contenidos que están en la currícula y no va a tener la aceptación y vamos a tener el rechazo y las quejas por parte de tanto los niños y las niñas como de sus padres y madres. Por eso mi recomendación iba en estas dos vertientes, cómo gestionarlo por parte de los padres y las madres y de parte de los docentes y de los centros educativos. Han surgido como un montón de, memes sobran en esta época, pero han salido unos incluso que sugieren ya que así como se van a incrementar los divorcios, también se van a incrementar la cantidad de niños castigados por el encierro. ¿Ven un riesgo potencial de que a partir de esta situación se puedan incrementar los tratos denigrantes para las niñas y los niños? Fíjese que efectivamente, la experiencia documentada de tantas emergencias que se han atendido en la historia de la humanidad, y no solamente en El Salvador, sino que también de lo que ha ocurrido en otros países que están como más acostumbrados a enfrentar epidemias como el ébola, el SARS o la gripe H1N1, H1N5, indica que sí hay documentación acerca de los tratos o el maltrato hacia la niñez se exacerba en estos periodos de confinamiento o de cuarentena. Entonces, justamente esto se da porque no hemos ayudado a los padres y a las madres a gestionar la frustración, la incertidumbre que tienen acerca de si van a conservar o no van a conservar sus empleos, de cómo van a accesar al ingreso económico para solventar las necesidades que tenemos en la vida. Toda esta serie de conflictos que son muy válidos con los que cursan los padres y las madres, debemos de gestionarlos para que ellos puedan estar listos para atender a la niñez, porque cuando una persona tiene las emociones alteradas, probablemente la válvula de escape que tiene más enfrente son los niños y las niñas. Entonces, de esta manera empiezan a generarse conflictos que pueden recaer en el castigo físico, y en algunas situaciones extremas también se han documentado que hay hogares en los cuales el abuso, tanto físico como emocional y sexual, están a la orden del día. Están a la orden del día en tiempo regular y que en esta situación de confinamiento pueden aumentarse. Entonces, bajo este escenario que es real, se agradece mucho que los espacios como la revista Factum que están haciendo esta entrevista y que ojalá sea posible que llegue al mayor número de población, puedan escuchar las diferentes recomendaciones para que los padres tengan acceso a ejercicios que les ayuden a lidiar con su estrés. Una persona no puede dar lo que no tiene, y si los padres no tienen la paz, la tranquilidad y sus emociones controladas, no podríamos esperar que pueda transmitir esto al resto de la población o al resto de los miembros de su grupo familiar. Por consiguiente, es bien importante accesarle a los cuidadores primarios de la niñez toda esta serie de ejercicios que podríamos seguir hablando acerca de los mismos, pero que con solamente que logre controlar su respiración, que pueda darse a sí mismo un momento de aislamiento, unos minutos de aislamiento en el que pueda conseguir encontrarse en la situación en la que está, identificar un proyecto de vida, porque algo que también podemos partir es que la mayoría de padres quieren lo mejor para su grupo familiar,
No obstante, tienen que ayudarse a reconocer si la forma como están gestionando sus emociones y ayudan a hacer prácticas que efectivamente validen o sean coherentes, que quieren lo mejor para tu familia, para tus niños. Entonces, tenemos que primero ayudarle a los padres, porque son quienes están ahí en primera línea con la niñez, para que puedan gestionar sus sentimientos y para que primero les conozcan a la niñez como sujeta de derecho. Perdón, usted mencionaba el tema del abuso sexual, que es también otro de los riesgos, y bueno, si revisamos las estadísticas de la Fiscalía, veíamos que el principal, o que generalmente los agresores están dentro de la casa, que hay muchos casos de incesto y donde el violador o el agresor es un miembro de la familia. ¿Cómo podemos hacer para tratar de, pese a este confinamiento, a este hacinamiento, cómo se puede prevenir que las niñas y niños sean víctimas en esta coyuntura? Una respuesta integral. Si ustedes se han fijado, casi la mayoría de las respuestas de esta emergencia está enfocada a los centros de cumplimiento de cuarentena, pero se ha hecho o ha hablado muy poco acerca de toda la niñez que por estar fuera de la escuela está en situación de cuarentena o encerrada en sus hogares con la persona que justamente, como usted mencionaba, las estadísticas indican que es el principal violador de los derechos de la niñez. Entonces, justamente por eso es necesario ver el panorama de forma integral y proveer a los niños de la información, primero, a verse como sujeto de derecho, en el sentido que nadie puede acercarse ni tocar su cuerpo, ni sus padres, ni sus tíos, ni nadie puede tocar su cuerpo, y cuando una niña o un niño se reconoce como tal, es la primera, el primer mensaje que le ayuda a poner el primer alto, la primera rebelión contra cualquier abuso de poder que pueda estarse gestando dentro de su grupo familiar. Pero también debemos de hacer estas mismas campañas con la familia en general y proveer de así como hay un número que es el 132 para llamar y consultar acerca de la epidemia, del virus, de los síntomas y de otras consultas que se puedan tener, también proporcionarles un medio a la niñez a los cuales se puedan abocar, que tengan un contacto de referencia para decirle esto está pasando, hoy se me acercó, por decir algo, un primo a mi cama cuando estaba yo acostada y esto no es posible, tengo miedo. Entonces de esa manera se inicia la primera alerta para poder llegar y rescatar a la niñez. Entonces es muy bueno que toda la infraestructura de protección siga funcionando. El Sistema Nacional de Protección que ha sido instalado en el país con sus juntas departamentales, que hay una en cada departamento, en San Salvador incluso hay 3, puedan cada quien en sus departamentos conocer cuál es el medio de comunicación, el teléfono al cual puede llamar o una persona referente dentro de su comunidad a quien pueda llamar para dar el primer alerta, porque esto efectivamente ocurre en un tiempo regular y podríamos decir que en esta situación pues las condiciones para que una persona que viola los derechos de la niñez pueda hacerlo, pues las tiene más a su alcance, porque están encerrados y casi en un aislamiento, no solamente físico, sino que también de comunicación. Afortunadamente, en estos medios en que está la tecnología, podemos echar mano de la tecnología para reportar estos abusos, pero tiene que saberse la niñez que hay todo un andamiaje institucional que va a responderle ante los miedos que puedan tener. Bueno, la verdad que hay un montón de preguntas más que se nos quedan, pero no podemos seguir porque también debemos dar espacio a otros segmentos. Le agradezco un montón el tiempo y además estos consejos o sugerencias que ha dejado para la audiencia. Vamos a tratar nosotros de seguirla replicando en las redes sociales de Factum y también invitamos a la audiencia que si tiene nuevas dudas, que nos las haga llegar, porque de alguna manera vamos a tratar de tener un nuevo bloque a lo mejor la otra semana y le agradecemos mucho su tiempo por todos los consejos. Jessica, solamente quería hacer énfasis en algo, sobre todo este tema tan preocupante acerca del abuso que se pueda estar dando al interior de los hogares o el mismo miedo que puedan tener acerca de la epidemia. ¿Cómo podemos ayudar a los padres a gestionarla? Es sugerirles que estén pendientes de los cambios de comportamiento que puedan estarse presentando en la niñez. Si está retraída, si no quiere salir de su cama, si no quiere salir de su cuarto, si inclusive después que ha pasado la época de cuarentena
vemos que hay algunas manifestaciones que no son regulares a como se ha desempeñado por siempre los niños, eso debe constituirse en el primer signo de alerta para que los padres y las madres estemos pendientes y podamos acercarnos a la niñez y consultarles qué hay y poder hacer todo el abordaje con la ayuda de las instituciones. Perfecto, Ludin, le agradezco muchísimo entonces, y es un dato súper importante ese que nos ha dejado, y creo que todas y todos debemos estar vigilantes de que ninguna situación de estas ocurra en nuestras casas ahora que todos estamos ante esta crisis. Las recomendaciones de hoy son deportivas. 3 partidos históricos para ver en este encierro. ¿Quién mejor que Rodrigo Arias para contarlo? No todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse. Hola, mi nombre es Rodrigo Arias, soy periodista deportivo y les voy a recomendar 3 partidos de fútbol que pueden ver en plataforma de YouTube, completamente libre, porque FIFA TV ha puesto en su sitio partidos enteros que se pueden ver ahora por internet. Voy con 3 partidos que creo que vale la pena ver, que vale la pena averiguar su contexto y entender bien qué fue lo que pasó y por qué esos 90 minutos que se ven ahí dejaron una marca tan grande en la historia del fútbol. El primero de los partidos que recomiendo de FIFA TV es Italia-Brasil de 1982, el Mundial de España. El partido fue en Sarriá, un estadio de Barcelona que ya fue demolido. Fue un choque de estilos, pero no necesariamente ataque contra defensa. Italia, que siempre tuvo reputación de ser defensiva, jugó un gran partido, no solamente en cuanto a las marcas, que tenía a un especialista de la marca como Claudio Gentile, sino también al ataque, con 2 jugadores que ahora estoy convencido que no valdrían menos de 80-100 millones de dólares. Bruno Conti, un volante por los extremos, y Giancarlo Antonioni, un volante central, que dominó el partido. Aunque se acuerda la gente mucho más del goleador, Paolo Rossi, que anotó 3 goles ese día contra un Brasil de volantes impresionantes: Zico, Sócrates, Junior, Falcao, Cerezo. Un gran partido que es emotivo, que tiene calidad, que tiene héroes, que tiene villanos, que tiene polémica, porque tiene un par de penales, un penal no cobrado a Brasil, un gol mal anulado a Italia, aunque el arbitraje no fue un gran factor. Lo que más pesó ahí fue el talento de Brasil, que parecía tener todo para ganar no solo ese partido, sino el Mundial, contra una Italia que, creyendo en lo suyo y aguantando y teniendo un poco de suerte y unos grandísimos jugadores, entre ellos el arquero Sof, que detuvo un cabezazo que parecía gol en el último minuto, terminó por ganar un partido histórico que luego lo catapultó para ganar el Mundial. El segundo partido que recomiendo de FIFA TV es Argentina-Inglaterra de 1986. El primer tiempo se puede ver, pero es un poco árido, 0-0 sin goles, pero en el segundo, bajo el sol del Estadio Azteca, se dieron algunas de las escenas más inolvidables y más importantes de la historia del fútbol, no solo de los mundiales. Argentina tenía a Maradona en su cúspide, y entre el minuto 50 y el minuto 55 jugó quizá el fútbol que reflejó más quién era y por qué es considerado uno de los mejores de la historia. Primero mete un gol con la mano, luego hace un gol en el que elude a cuantos ingleses se le cruzaron en el camino. Solo esos 6 minutos bastaría para que valga la pena ver el partido, pero luego Inglaterra planteó un epílogo extremadamente interesante. Tenían un extremo, John Barnes, que entró en el minuto 74 e hizo destrozos por la banda izquierda. Lineker hizo un gol y pudo haber hecho otro, pudieron haber empatado. También Argentina pudo haber hecho más goles, un disparo de Tapia le dio al poste y casi entra. Así es que es un muy buen partido, sobre todo en el segundo tiempo, y se puede apreciar el esplendor de Maradona, y un partido en el que, si empezamos a contar todo lo que rodeó a eso que sucedió en la cancha, el contraste de guerra de Malvinas, los hooligans, unas historias incluso cómicas sobre los uniformes de Argentina, no terminamos nunca, porque tiene muchísima riqueza de anécdotas un partido como este. El tercer partido que recomiendo de FIFA TV es Brasil-Alemania en la semifinal del Mundial 2014. Brasil era local y hasta cierto punto favorito, aunque llegaba sin sus 2 figuras importantes en defensa y en ataque, como era Thiago Silva y Neymar, pero era Brasil y tenía grandísimos jugadores, y tenía un Julio César, Marcelo, David Luiz,
Luis, que en los años anteriores habían sido brillantes en Europa, simplemente enfrentaron a una Alemania que llegó a la cúspide de un ciclo que duró muchísimos años, casi 10 años desde que empezó la época de Jürgen Klinsmann y luego de Joachim Löw como directores técnicos, pero esa semifinal en Belo Horizonte fue la cúspide de un grupo de jugadores alemanes que dieron un nuevo giro al estilo alemán. Toni Kroos, un volante central impresionante, empezó a jugar de una manera que parecía brasileño en el minuto 22 y fue entre el 22 y el 29 Alemania marca 5 goles, pero lo impresionante de eso es los close-ups. Yo creo que la producción televisiva de ese partido fue brillante. Encuentran a los aficionados adecuados y en medio de los goles alemanes hay que ver las caras de los brasileños. Una mujer con la boca abierta, con una sorpresa de no saber lo que está pasando, un niño llorando, que se le brotan las lágrimas, una imagen conmovedora, el técnico de Brasil, Scolari, queriendo esconderse en el banquillo y sabiendo que está enfrente de tanta cámara y de tanta gente. Una escena dramática, tanto del lado de Brasil como del lado de una Alemania que jugó como el mejor Brasil de la historia, con técnica, con toque, con visión y con un fútbol espectacular. Este jueves será recordado por la decisión tomada en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo afectará que El Salvador, un país sobreendeudado, contraiga más deuda por $2.000 millones? Eso analizaremos el próximo martes. Nos escuchamos entonces. Aprovecha las horas para leer y por favor, lávese las manos. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum.